transgresión manchan mi vida. Sin tu perdón, cúbreme, Cristo, mora en mí. Vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida. Soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida. Soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado al obedecer, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida. Soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Muy buenas noches. Una vez más estamos con ustedes por este medio y estamos en continuación de nuestro programa de los 40 días. Y hasta ahora podemos decir que Dios ha estado con nosotros, nos ha ayudado y nos ha bendecido. Yo creo que también haya sido lo mismo para usted que ha estado con nosotros, tal vez algunos desde el principio, algunos entraron después, pero yo creo que todos hayan recibido las bendiciones del Señor. Entonces, esta noche queremos dar la bienvenida a los hermanos que están de varias partes del mundo, una vez más. Los que están son de Centroamérica, del Norteamérica, de los Estados Unidos, también que están en Europa, América del Sur y todas partes del mundo están con nosotros. Que Dios pueda bendecir a cada uno. Y vamos a seguir con nuestro programa y invitamos también a todos que puedan seguir haciendo este trabajo misionero, invitando a todos también para que puedan participar de este programa maravilloso que es también para cada persona, cada uno de nosotros y para todos. Por eso es bueno que podamos seguir haciendo este trabajo muy importante. Vamos a seguir ahora con nuestra, aparte de la meditación y también el tema del día, vamos a ver quiénes van a estar en cargo, quiénes están en cargo de esas participaciones. Buenas noches, preciados hermanos. Vamos entonces a comentar lo que va a ser la programación del día de hoy. Tenemos, como bien sabemos, nuestro espacio musical. Luego va a estar a cargo la meditación de Cada Día con Dios, el hermano Israel Varga. El hermano Israel es de Bolivia, con el tema Corrijamos a los que hierran. Luego tendremos lo que es el tema central con el hermano Enrique Medina de Perú. Y va a ser el título La coronación de Jesús. Entonces, hermanos, estemos muy atentos, tomando apunte, nota. Si hay dudas, pueden hacernos la consulta a través de nuestra inbox, ¿no es cierto?, de Facebook. Y así nosotros también poder responder a la brevedad. Bien, gracias hermana Janina. Entonces este punto de la coronación de Jesús
ese era un punto muy importante, que Sí. nosotros podamos ver en qué punto eso va a suceder y qué evento va a pasar en ese tiempo, cuándo se va a hacer. Y espero que todos nosotros tenemos, digamos, el plan de estar presente en la Sí. coronación de Jesús. Será un momento maravilloso. Entonces vamos a tener una idea a través del estudio esta noche, y hagamos el plan para que podamos estar ahí, para ver eso en vivo, ¿no? En persona, presencial. Un gran privilegio. Entonces seguimos aquí con la programación. Vamos ahora a la parte de las oraciones, de las peticiones. Vamos a seguir orando por este programa de los 40 días. Vamos a pedir que Dios pueda seguir bendiciendo este programa. Y vamos a orar por la salvación de las almas con quienes nosotros trabajamos, para que Dios pueda ayudar a esas almas. También vamos a seguir orando vamos a orar por la confesión de los pecados, que Dios nos pueda dar un espíritu de arrepentimiento para que podamos confesar nuestros pecados, ir a Él y pedir a Dios que nos limpie de toda maldad. Así y Dios es. lo hará. También por los que sufren injusticia de cualquier forma del lugar donde están. Dios es un Dios justo, entonces Dios va a ayudar si nosotros oramos por esas personas. También sabemos que desde el año pasado hasta comenzando este año, muchos han perdido sus seres queridos. No es algo fácil, porque es fuerte para muchos, bueno, para todos, que nunca es fácil adaptarse a esta situación. Entonces vamos a orar para que Dios dé fortaleza y mucho ánimo a esas personas que han perdido sus seres queridos. También vamos a orar también para que Dios pueda derramar su amor en su iglesia. El amor que es divino, que Dios pueda ayudarnos para que podamos tener el amor y también podamos recibir uno de otro ese amor que es de Dios. También Dios nos ha dado una obra que hacer, somos centinelas del Señor. Entonces oremos para que Dios nos ayude, para que podamos hacer fielmente o cumplir fielmente nuestra misión como iglesia. Y bueno, para la programación de esta noche vamos también a seguir orando. Entonces en este momento les invitamos que puedan acompañarnos en una oración. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos a ti una vez más en los méritos de Jesús, quien murió por nosotros y derramó su sangre en el Calvario, en la cruz, para poder salvarnos. En este momento queremos pedir que pueda escuchar nuestras peticiones que tenemos para presentarte, y que puedas ayudarnos para que podamos recibir de ti todo lo que nosotros necesitamos. También oramos para que puedas seguir bendiciendo este programa que tenemos, que pueda ser un momento en que nosotros podamos encontrarnos contigo, con Jesús nuestro Salvador, y sabemos que tú tienes el plan y el propósito, el deseo de derramar tu Santo Espíritu sobre nosotros durante estos momentos. Si es tu voluntad, este momento que sea así, que nosotros podamos recibir tu Espíritu Santo. Pedimos también que pueda ayudarnos a tener un espíritu de arrepentimiento, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y que podamos recibir perdón por nuestros pecados. Las personas que sufren también presentamos delante del trono de gracia, que pueda tener misericordia de ellos, los que sufren injusticia, de donde quiera que eso está ocurriendo en el mundo, que tu gracia les acompañe. También que tú puedas derramar tu amor en nosotros, porque es algo que necesitamos. El amor es la base de la ley. Sin eso no podemos guardar tu ley. Tampoco podemos servirte a ti como tiene que ser. Ayúdanos a tener este amor. También oramos por los que han perdido sus seres queridos. No ha sido fácil para muchos el año pasado, también el comienzo de este año. Pero tú estás aquí con nosotros. Te pedimos que tú puedas ayudar y dar consuelo a todas esas personas
y que puedan encontrar en ti la paz. Amén. Te pedimos que puedas ayudarnos como centinelas, que podamos hacer nuestro trabajo, cumplir nuestra misión con fidelidad, a fin de que podamos anunciar el Evangelio, advertir al mundo de lo que viene y que podamos animar a ellos a aceptar a Jesús como su Salvador personal. Bendice el programa de esta noche, bendice todo lo que se va a hacer, bendice tu palabra y que pueda ayudarnos a ser edificados a la salvación. Todo eso te pedimos en el nombre y los méritos de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, agradecemos, ¿no es cierto?, que nos hayan acompañado en esta oración y ahora vamos a dar inicio a este programa. Muchas bendiciones y muy atentos a lo que va a ocurrir a continuación. El día
6 de abril de Cada Día con Dios. Corrijamos a los que yerran. Ese es el título, corrijamos a los que yerran. El mundo hoy en día está plagado de crímenes, violaciones, desobediencia a los padres, muchos vicios, y uno se pregunta, ¿dónde va a ir a parar este mundo? Parece que todo va a ir al caos y al abismo. ¿Por qué se debe todo esto? ¿Por qué hay tanta maldad y cada vez va en aumento? Una de las causas puede ser que hay muchos errores que comete la gente, pero que no se da cuenta que está cometiendo. ¿Por qué? Porque no hay gente que le corrija. Y el título de este día es Corrijamos a los que yerran. Bueno, hay 3 caminos, 3 rutas, 3 formas, 3 maneras o 3 tipos diferentes en la corrección. Y esto se aplica tanto para nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hijos, por ejemplo, o nuestros hermanos de la iglesia. Muy bien, en primer lugar, si una persona comete un error, tenemos el primer camino. El primer camino es hacerse la vista gorda, decir, aquí no pasó nada, y no hacer absolutamente nada. El segundo camino viene a ser corregir. Vemos que una persona ha cometido un error, entonces vamos y le corregimos, o lo castigamos si es nuestro hijo, pero tal vez lo hacemos de una manera tan mala, tan equivocada, que al final el resultado es mucho peor. El tercer camino viene a ser la forma en la que dice el Señor, y el día de hoy te voy a enseñar este tercer camino. ¿Cuál es el fin o el resultado de esos 3 caminos? En el caso del primer camino, como resultado, que viene a ser uno hacerse los locos y decir, no, yo no he visto nada, mejor no corrijo, no hago nada, que otros se encarguen. En ese caso, estamos incitando a que la persona que ha cometido el error se vuelva un libertino o una libertina y va a seguir en un desenfreno sin control, llevándolo a la ruina. El segundo camino es que corregir, castigar, disciplinar, pero hacerlo de una manera completamente equivocada. Ahí entran, por ejemplo, castigos físicos al extremo, golpes en la cabeza o reprensiones humillantes. Tal vez has visto el caso del típico chanclazo, donde las madres agarran su chancla, en ese caso yo agarro mi zapato y lo lanzan al chico. Bueno, en ese caso, ¿cuándo sería equivocado? Cuando la persona agarra ese chanclazo y lo tira y lo hace a su hijo, pero lo hace frente a sus demás amigos. ¿Qué va a pasar? Este chiquito va a crecer con traumas y sus amiguitos le van a hacer bullying, se van a burlar y le van a decir, mira cómo sus padres lo castigan frente a los demás. El niño puede quedar con un resentimiento hacia sus padres. Ese es el fin del segundo camino, donde sí se castiga, sí es necesario castigar, nos dice aquí el título, pero lo hace de una manera equivocada. Y el tercer camino, ¿cuál es el fin del tercer camino? Cuando el padre, la madre, cuando las personas corrigen adecuadamente a sus amigos, a las demás personas, queda un sentimiento de gratitud, queda un sentimiento de decir, wow, en verdad necesitaba que alguien me lo dijera y lo hizo de una muy buena forma y muchas gracias. Si es el caso de un hijo, a sus padres los va a cuidar, los va a amar, los va a proteger aún en la vejez. Si es el caso de amigos, hermanos en la iglesia, se van a apreciar y va a ser una amistad muy grande. Y es ahí como podemos ver que hoy en día, ¿por qué hay tantos abuelitos abandonados? Sus hijos no se acuerdan. Yo hablé con muchos de ellos y dicen, ¿por qué mi hijo nunca me visita? Ya no lo visita hace 20, 30, 40 años y los hijos están vivos. Puede ser que haya habido algún error en la educación de los hijos. El primer y grande consejo. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Qué gran consejo nos da la Biblia. En toda familia siempre existen 3 clases de hijos. El hijo favorito, que es el hijo mimado, el hijo preferido, los padres lo aman, el hijo quiere a los padres, es el más obediente. El hijo que es la oveja negra de la familia, el que siempre sigue la contra, el que no se lleva muy bien con sus padres, es el rebelde y siempre tiene envidia del hijo favorito. Y la tercera clase de hijos es el invisible, que generalmente son los del medio.
En este caso nos vamos a enfocar en el hijo malo, en la oveja negra, por así decirlo. ¿Qué pasa si los padres le riñen a ese niño? Generalmente, si el hijo favorito comete una falta, lo pueden dejar pasar por alto, pero a veces si el hijo malo, entre comillas malo, hace una falta, ahí pueden corregirlo, castigarlo o agarrarlo a cinturonazos, y si lo hacen frente a los hijos, y mucho peor frente al hijo favorito, puede quedar graves y terribles consecuencias para ese hijo, llevándolo hacia la ruina. Muy bien, por eso nos dice la Biblia: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Mateo 18:15. Qué gran consejo. Si vemos una falta en nuestros hermanos de la iglesia y vemos que nos ha agredido o ha hecho algo muy malo, pues decirlo frente a todos o en un congreso juvenil donde hay 500 personas y ahí decir en el púlpito: este ha cometido tal error, pues prácticamente podría llevarlo a ese que ha cometido el error a cometer algún delito terrible e irreparable. La mejor forma es decirle estando a solas. Muy bien, sigamos con los consejos. Dice: cuando tengan que ver con alguien que se supone ha cometido una falta, traten de hablarle con un espíritu apacible y humilde. Muy bien, lo que más perjudica es la ira. Vemos a veces que nuestros hijos tal vez rompen algo que nos ha costado mucho comprar, o que algún hermano de la iglesia ha hecho algo completamente fuera de lugar. Entonces ahí nos agarra la rabia, la ira, la furia. En ese momento el mejor consejo es, como dice aquí, hacerlo con un espíritu apacible y humilde. ¿Qué significa apacible? Muy bien, apacible significa que está en paz. Muchas veces es difícil controlarse, y para eso nos da los testimonios un consejo súper estupendo. Nos dice que Elena G. de White, aunque no lo creas, sí, la mismísima Elena G. de White tenía a veces, cuando sus hijos cometían algo muy malo, ese rato se sentía con rabia, con cólera, pero dice los testimonios que dejaba pasar 1 o 2 horas. En ese espacio de tiempo se le pasaba el ánimo caldeado, el ánimo caliente de furia y de rabia, y ella estaba más tranquila. Estando así enojada, no podía hablarle a sus hijos. Esperaba a que se le pase eso, y ahí les hablaba con bondad, con amor. En caso que no podamos esperar 1 o 2 horas, se puede hacer ese tiempo, pero siempre guardando la humildad, paciencia y un tip es respirar profundo, contar hasta 10 y exhalar. Y así ya nos podemos calmar un poco. Si no nos calmamos, ya esperar un poco el reloj, 1 o 2 horas. ¿Qué más nos dice? Dice: los que yerran no pueden ser restaurados sino mediante un espíritu humilde y bondadoso. Además, esto es lo que nos dice: cuídense hasta de lo que remotamente podría parecer desdén, desconsideración o desprecio. Qué difícil es, qué fácil es, ahí está escrito, pero qué difícil es cumplirlo. Pero con la ayuda de Dios se puede. El mejor consejo que puedes recibir el día de hoy antes de reprender a una persona es la oración. Sin lugar a dudas, cuando una persona ha cometido una grave falta y estamos ahí queriendo reprender, porque vemos que nadie más lo reprende. Según la ley y la Constitución dice que cualquier persona que ha visto un crimen y no lo dice, se vuelve cómplice. Digamos, yo voy caminando por la calle tranquilamente y veo ahí que están robando en una tienda. Entonces yo obviamente, a mí no me han visto los ladrones, pero yo me voy tranquilamente. No, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarrar mi celular y llamar al 110 y decirle: aquí hay un robo, vengan rápido, por favor. O algo así. Bueno, pues no me tocó pasar esa situación, gracias a Dios, pero si no corregimos el mal, nos volvemos cómplices. Es muy importante corregir el mal, pero hacerlo de una manera adecuada. También nos dice: por sobre todo, que no haya ni sombra de odio o mala voluntad. Recuerden que el éxito de la reprensión depende en gran medida del espíritu
¿Con qué se la da? Muy bien, el Espíritu. ¿A qué se refiere cuando habla del Espíritu? Se refiere a nuestro carácter. Ese momento es algo que no se puede explicar. Cuando a veces vemos pasar a una persona, no es necesario que esa persona hable para ver que está triste. Eso se refleja en el semblante. O cuando una persona tal vez está con mucha alegría, se nota porque lo muestra con sus actos físicos. Entonces, que el niño vea que estamos o que la persona a quien vamos a reprender vea en nosotros que tenemos un espíritu bueno. Y obviamente, otro gran consejo es dar el ejemplo. No podemos decir a un hermano que está ahí o a una chica que está en la iglesia: ah, tu falda es muy chiquitita, muestras todo. Sin embargo, nosotros tenemos uno mucho más corta. O sea, ahí también entra el ejemplo y la lógica. No descuiden la ferviente oración para que puedan poseer una mente humilde y para que los ángeles de Dios puedan obrar sobre los corazones de los que están ante ustedes. Ustedes están tratando de alcanzar y de llegar al corazón de otra persona. Y muchas veces ese corazón al cual queremos llegar, al cual ha caído en algún pecado o desgracia o bueno, ha hecho algo malo y necesita ser reprendido, pues eso es un acercamiento. Parece algo fácil. Alguien comete un error, yo voy y le hablo y le digo. Sin embargo, es algo que va de corazón a corazón. Llegar al corazón de esa persona es muy difícil. En el mundo se puede ver que generalmente sí existe la disciplina, pero generalmente cumplen por miedo. Y cuando no hay esa figura de autoridad, ahí pues están en su libre albedrío y hacen lo que quieren y no obedecen. Pero si cumplimos esta norma, el éxito está asegurado en toda reprensión que hagamos. Todos los esfuerzos que hagan ustedes, todo el esfuerzo que hagas para salvar a los que yerran pueden ser inútiles. ¿Qué? ¿Aquí se pueden ser inútiles? Bueno, pero pueden pagarles el bien con el mal. Se pueden enojar en lugar de convencerse. ¿Qué pasa si no escuchan y persisten en su mala conducta? A veces corregimos y de una buena forma. Y nada, y siguen cometiendo el mismo error. Pues si es miembro de la iglesia, pues obviamente si es un pecado grave, muy grave, por ejemplo, caer del 7º piso, del 7º mandamiento, ya, expulsión plena. Pero si son pecados tal vez más leves y ahí se va corrigiendo y no hacen caso, ¿qué se puede hacer? Algunas veces la reprensión no da resultado. Entonces, el mal, ustedes estarán libres del mal. Entonces, habremos librado nuestra alma. La Biblia dice, si ves a una persona que está cometiendo un pecado, ve, dile su pecado. Y si lo libras a él, lo habrás librado a él y a ti. Pero si ves a una persona que comete un pecado y no le avisas, el pecado caerá en él y también en uno mismo, en la persona que ha visto el pecado y no lo ha reprendido. Qué terrible es no reprender el pecado. No nos hagamos a la vista gorda o aquí no pasó nada. Vemos el pecado, hay que reprenderlo, pero hay que hacerlo de una forma correcta. Y si la persona no hace caso, aquí dice, pues libramos nuestra alma. Si los que yerran persisten en su pecado, trátenlos bondadosamente y déjenlos al amparo del Padre Celestial. Carta 30 del 6 de abril de 1868. Vamos a terminar esto con una pequeña oración. Muchas gracias, Padre bendito, Padre amado, porque nos acompañas, porque nos das tu Santo Espíritu. Por favor, que el día de hoy, este mensaje que pueda grabarse en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos corregir adecuadamente a las personas que se equivocan, que caen, que yerran. Padre bendito, también líbranos de caer de errores, de cosas negativas. Padre amado, bendice a cada persona que está viendo este video en su casa, en su iglesia, desde su móvil, desde su ordenador. Padre amado, bendice su vida, bendice su familia, bendice sus hijos, bendice sus padres. Líbranos, Padre amado, de esta pandemia del coronavirus. Líbranos de la enfermedad, de la muerte. Danos salud, cuídanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y con eso ha sido todo conmigo el día de hoy.
Nos vemos y que Dios te bendiga abundantemente. Estaba junto a él, comía de su pan. Jesús le mostraba amor y también de su perdón. Pero un mal día Él lo entregó y con un beso lo traicionó. Fue Judas quien vendió a mi Señor. Fue Pedro quien también lo negó. Fariseos lo acusaron de impostor, pero yo fui quien lo puso en esa cruz, y por todos mi Jesús sufrió. Lo defendía fiel, Jesús lo reprendió. No te abandonaré, fue lo que declaró. Pero un mal día el gallo cantó y Pedro había negado al Señor. Fue Pedro quien negó a mi Señor. Fue Judas quien también lo traicionó. Fariseos lo acusaron de impostor, pero yo fui quien lo puso en esa cruz, y por todos mi Jesús sufrió. Y yo, como soy de pecador, prometes darme vida y salvación. Tú dijiste, nunca te dejaré. Tú dijiste, nunca te dejaré. El Señor llama hoy una raza de vencedores que le amen solo a Él, que le amen solo a Él. Vencedor quiere ser, pues toma a Cristo hoy como el primer amor, como el primer amor. Cristo es nuestra porción, en Él hallamos vida. Es la fuente de disfrute de la gracia divina. De
Señor llama hoy una raza de vencedores que le amen solo a Él, que le amen solo a Él. Vencedor quiere ser, pues toma a Cristo hoy como el primer amor, como el primer amor. Cristo es nuestra porción, en Él hallamos vida. Es la fuente de disfrute de la gracia divina. Debemos darle preeminencia en nuestras vidas. Nuestra porción, en Él hallamos vida. Es la fuente de disfrute de la gracia divina. Debemos darle preeminencia en nuestras vidas. Señor llama hoy una raza de vencedores que le amen solo a Él, que le amen solo a Él. A la Iglesia de la Reforma, mi hermana, a todos saludamos con un canto, pidiendo a Dios con devoción temprana nos derrame su Espíritu Santo. Ya la escuela sabática se avisa, permanece la calma en el momento, se puede ver a la activa diaconisa que lleva las visitas a su asiento. Los maestros fervientes se disponen repasar con su clase la lección y los fieles felices que proponen reverencia y buena participación. El sermón de las 11 con esmero, preparado por el pastor muy cerebral, es un fuerte sermón pero sincero porque nos deja un mensaje individual. El siervo en el púlpito predica que Jesús a todos da su manto y en los fieles la fe se multiplica porque nos da poder divino y santo. El siervo en el púlpito predica y con la oración amén se dice y pronto bajan de la plataforma misioneros y ministro este bendice dando la mano en agradable forma. Templo de Ebenezer, escucha mi canto que te brindo al compás de mi poesía. Estaré de pie bajo tu canto esperando a Jesús en aquel día y a la postrera haré que tu luz brille al blandir tu mensaje con hombría. No permitiré al profano que mancille tu virtud que defiendo, Iglesia mía. Amén. De una tierra hermosa y soñada,
necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Llegaré a entender el amor de mi Dios, padeciendo en una cruz el castigo que el culpable mereció. No, ¿cómo puedo ya pecar? No, no le puedo traicionar. Era yo quien debía ser clavada allí, mas él mi lugar tomó, solo por amor, tan solo por amor. Al mirar a la cruz, do murió mi Jesús, sacrificio de amor. Por mis culpas su sangre allá ofreció. No, ¿cómo puedo ya pecar? No, no le puedo traicionar. Era yo quien debía ser clavada allí, mas él mi lugar tomó, solo por amor, tan solo por amor. Era yo quien debía ser clavada allí, mas él
un saludo especial a todos mis amigos, a todos mis hermanos que se dan un momento para participar de este programa especial 40 días de oración. Déjame felicitarte porque a pesar del mucho trabajo, a pesar del mucho que hacer en este mundo, tú, querido amigo, tu querido hermano, te has dado un momento para saber más de las cosas que verdaderamente importan. Quisiera empezar este momento con una oración dirigida a nuestro Padre Celestial para que ilumine nuestro estudio de esta noche. Acompáñame en el lugar donde estés. Donde quiera que estés, acompáñanos en la oración. Si es posible doblegar tus rodillas a Dios, por favor hazlo. Y si no lo es posible, cierra tus ojos y conéctate con el cielo. Oremos. Padre nuestro que estás en lo alto del cielo, tu buen nombre sea alabado, bendecido y santificado para siempre. Te damos gracias infinitas, porque en tu amor, en tu misericordia, todavía nos das un tiempo en el cual podamos estudiar tu santa palabra. Todavía permites que tus hijos, si bien no en una plataforma física, tal vez en este medio, en la forma virtual, pero aún así tu amor se manifiesta y podemos estar reunidos de diferentes partes del mundo para adorarte y para estudiar tu santa palabra. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por lo que aún tenemos salud. Y Señor, por tus muchas bendiciones que tú nos das, de manera especial te pedimos en este momento la presencia de tu Santo Espíritu para poder estudiar tu santa palabra. Ilumina nuestra mente para que podamos comprender. Señor, te pedimos por favor, aumenta nuestra escasa fe y derrama una doble porción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Es la mayor necesidad que tenemos. Son nuestros ruegos que te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El libro bíblico de San Juan, el capítulo 17, el versículo 5, nos habla de la siguiente manera. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo. Preguntamos, ¿cuál era esa gloria que tenía nuestro Señor Jesucristo antes de que el mundo fuese? ¿Qué lugar ocupaba nuestro Señor Jesucristo al comienzo de la creación de este mundo o tal vez mucho más atrás? ¿Cuál era su puesto allí en el cielo? ¿Quién era nuestro Señor Jesucristo? Todas estas preguntas que nos estamos formulando, quisiéramos que la misma palabra de Dios nos responda y que ella misma dé testimonio, porque dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas sabéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así es que si algo nosotros queremos saber de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que preguntarle a las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Le preguntamos a la palabra de Dios, ¿quién era Él? ¿Dónde estaba nuestro Señor Jesucristo al comienzo de todo? La misma palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 1, declara lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Entonces, la Biblia nos dice que el Verbo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, era con Dios. Estaba al lado de nuestro Dios. Al comienzo, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El siguiente verso, el versículo 2, dice, este era en el principio con Dios. Es decir, al comienzo de la creación, al comienzo de todo, nuestro Dios no estaba solo. Había alguien que estaba junto con Él. La Biblia declara que Él era el Verbo, era nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu de Profecía nos cuenta esto mismo con palabras un poquito
más claras. Quisiéramos leer en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 11, dice así: el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador, que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Entonces nuestro Dios no estaba solo, tenía un compañero con el cual conversaba, con el cual compartía, y cuando acababa de hacer algo, él también compartía la felicidad. Y esto lo atestigua la palabra de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, declara ahí toda la obra de la creación. Y cuando Dios iba a crear al hombre, se dijo Dios: hagamos al hombre. Y ahí estaba ese compañero. Era nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. Pero, ¿quién era? ¿Era un ángel? ¿Era más que un ángel? Preguntémosle a la Biblia. La Biblia declara así, en el libro de Hebreos 1:4, dice: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo era superior a los ángeles. Tenía un nombre que es sobre los ángeles mismos. No solo eso, sino que los ángeles deberían rendirle adoración a nuestro Señor Jesucristo. El mismo libro de Hebreos declara, el capítulo 1, el versículo 6, nos dice de la siguiente manera: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Este verbo de Dios, este compañero de Dios, no solo era el compañero de Dios, sino era alguien a quien toda la hueste celestial incluso tenía que adorarle. Era superior a cualquier ser creado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo era Dios en esencia. El capítulo 1 de Juan, el versículo 1, que ya leímos más antes, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo era Dios en esencia. Así también lo declara el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es Dios en esencia, la misma imagen de su sustancia, y se sienta en el trono junto con Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo también es el Creador. Lo declara así. El libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¡Qué maravilloso! Nuestro Redentor, nuestro Salvador, no solo era nuestro Redentor, valga la redundancia, no solo nuestro Salvador, sino que también es nuestro Creador. Somos obra de sus manos, y la tierra Él mismo la fundó. ¿Y será que nuestro Señor Jesucristo tuvo o va a tener un fin? ¿Será que en algún momento se acabará? Preguntémosle a la palabra de Dios. Dice en el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículos 11 y 12, declara así: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años nunca se acabarán. Entonces nuestro Señor Jesucristo es un Dios eterno. Es el compañero de Dios desde el principio, y no se terminará nunca.
Dice, sus años nunca se acabarán. ¡Qué maravilloso! Además, a nuestro Señor Jesucristo se lo llama también en la palabra de Dios, Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, es el heredero de todo. Esa es la figura que se utiliza en la Biblia para expresar la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Esa figura específicamente, de Padre a Hijo. Entonces, como Hijo de Dios, dice que es el heredero del reino. El libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces declara que el Hijo de Dios también tiene un trono, junto con el trono de Dios, y es por el siglo del siglo. También se le llama a nuestro Señor Jesucristo el príncipe. Todo rey hereda su reino a su hijo, a un príncipe. Y esa figura también aparece en la Biblia para mencionar a nuestro Señor Jesucristo. El libro de Isaías, el capítulo 9, versículo 6 declara, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado trae sobre su hombro. Y llamarse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo, al unigénito de Dios, príncipe, quien ha de heredar todo lo que le corresponde al Padre. Entonces, ¿cuál es el lugar que ocupaba nuestro Señor antes de la creación del mundo, al comienzo de todo? Pues al comienzo de todo era el compañero de Dios, desde el inicio, con quien Dios compartía sus planes, quien se alegraba con las cosas que Dios hacía. Él era nuestro Señor Jesucristo, quien era adorado por todos los ángeles del cielo, quien era superior a cualquier criatura, quien era Dios en esencia. Pero hubo alguien que puso en tela de juicio lo que correspondía a nuestro Señor Jesucristo. El honor y la adoración que Él recibía, hubo alguien que puso en tela de juicio. Y ese fue el enemigo de las almas, Satán. Pero nuestro Dios, en una reunión especial, Él vindicó y puso a nuestro Señor Jesucristo de manifiesto frente a todos los seres del universo qué lugar ocupaba Él y que era superior a cualquier criatura. El libro de Patriarcas y Profetas, la página 14 y 15, voy a dar lectura, dice así: el Rey del universo convocó a la hueste celestial a comparecer ante Él. O sea, hubo una reunión. Dios los convocó a todos, dice, a las huestes celestiales a comparecer ante Él, a fin de que en su presencia Él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que Él tenía para con todos los seres creados. Ya que había alguien que estaba poniendo en tela de juicio el lugar merecido que tenía nuestro Señor allá en el cielo, entonces Dios los convocó para aclarar el asunto. Y dice, el Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la gloria del Ser Eterno que existía por sí mismo los cubrió a ambos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de los demás, se sentó junto con su Padre en su trono. Y el poder y la gloria que envolvía al Ser Eterno, al Ser que nadie jamás le vio, también dice cubrió al Hijo que tenía vida en sí mismo. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz de la presencia de la deidad,
ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el unigénito Hijo de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellos tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y de amor. Entonces el Dios eterno llamó a una gran concentración para poder vindicar en qué lugar estaba el Hijo de Dios. Y dijo que nadie, ninguno, excepto Jesucristo, tenía el derecho de estar junto con Él, sentarse en su trono, recibir la adoración del universo, porque el Hijo de Dios en todo lo que había hecho, había glorificado al Padre y había cumplido su voluntad exactamente como el Padre lo había requerido. Ese era el lugar que ocupaba nuestro Señor Jesucristo antes, al comienzo, antes de la creación. El unigénito Hijo y heredero de todo, porque sabemos que es el Hijo del Rey del universo quien tiene que heredar todo. Ya que hubo alguien que cuestionó la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, es así como aparece el pecado. El pecado contamina el cielo, se arrastra la tercera parte de ángeles, y luego aquí en la tierra, en nuestro planeta, cuando recién creó, tuvo que ser probado por este ser maligno, y es así como entra el pecado en la tierra. Porque Dios había creado a esta tierra perfecta y había puesto de gobernante de esta tierra a Adán. Dios le había entregado todo a Adán. Le había puesto como administrador de este planeta. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 28. Dice de la siguiente manera: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿quién era el Señor, el administrador de este planeta Tierra? Pues Dios mismo se lo había encargado a Adán. Pero en el estudio bíblico encontramos un detalle interesante. En el libro de Job, el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Así como hemos visto al comienzo, cuando Dios convocaba a reunión, entonces venían, dice, todas las huestes celestiales y de las otras creaciones, todas las criaturas, a reunión. Entonces, parece ser que esta fue una reunión que convocó Dios y llamó a todos, entre los cuales también vino Satán, dice. Pero bueno, Satán no tenía por qué estar en esa reunión. Entonces Dios, al ver que de una manera intrusa estaba entrando este ser maligno, le pregunta, dice Dios: oye, Satán, ¿de dónde vienes tú? Representando a quién vienes, porque el Señor del planeta Tierra correspondía a ser Adán. Y responde Satán, dice: respondiendo Satán, dijo a Jehová: yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces se adueñó del señorío que el mismo Dios le había dado a Adán. A causa del pecado, Satanás arrebató ese señorío que tenía Adán. Y él lo tomó, y él se hizo dueño de este mundo.
Más tarde, a nuestro mismo Señor Jesucristo, en el monte de la tentación, en el desierto de la tentación, le dijo: yo todos estos reinos te daré porque a mí me han sido entregados. No es que le habían sido entregados, sino que Él los había arrebatado. Pero Él se adueñó ilícitamente de este planeta. Con el pecado entra también algo inesperado. Entra la muerte. Dice en el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 17 al 19, y dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. El pecado trajo como cola tras sí el sufrimiento, el dolor, la muerte. La misma tierra, la misma naturaleza fue golpeada, azotada. Dice: maldita será la tierra. Y desde entonces nosotros, al menos las personas que nos dedicamos a la agricultura, nosotros ponemos una semilla en la tierra, y junto con esa semilla crece un conjunto de malas hierbas que tienden a tapar, a sofocar a la buena semilla. Y es una lucha constante. Nosotros tenemos que estar deshierbando, desmalezando las hierbas a su alrededor, porque ellas crecen más rápido. Entonces la tierra misma ha sufrido un daño a causa del pecado. Ya no crece de manera natural las cosas. Hoy por hoy, aún más se echa de ver esto. Nosotros tenemos que echarle un montón de fertilizantes y mejorar la tierra de alguna manera, porque ha sufrido esta maldición del pecado. Pero lo peor de todo es que el hombre, junto con el pecado, también heredó la muerte. Y la muerte pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron, declara el apóstol Pablo. Y así la muerte ha venido cazándonos uno tras uno, desde Adán hasta hoy día. Ya sea de alguna manera o de otra, todos estamos condenados a morir. Esas son las consecuencias del pecado. Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, no quiso que esto continuara de esa manera. Él dijo: ¿qué será de este pobre hombre? ¿Así será hasta el final? Pero Dios, en su amor, ya había elaborado un plan para rescatar al ser humano, para rescatar ese reino que Dios le había entregado a Adán. Él también tenía que recuperar ese señorío, ese reino. Y se había elaborado un plan. En el libro de Génesis 3:15, de manera resumida, declara la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto fue un mensaje de esperanza para Adán y Eva después de haber cometido pecado. Leamos lo que dice el Espíritu Profecía respecto a este momento especial. Cristo, dice, intercedió ante el Padre en favor del pecador. Esto se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 48 y 49. Dice: mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo, mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el gran consejo de paz en favor del hombre caído. El plan de salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Oh, el misterio de la redención! El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de este amor, que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de este incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. ¡Qué hermoso! Un Dios de amor, un Dios misericordioso. El mismo Cristo, dice, intercedió ante su Padre por la raza caída.
y dijo, hay que rescatarlos de alguna otra manera. Y el precio era muy alto, era sobremanera alto. Los ángeles, dice de Dios, querían ofrecer sus vidas para rescatar al ser humano, pero la vida de un ángel no era suficiente. El hombre había transgredido la ley de Dios y solamente el autor de la ley de Dios era el único que podía cumplir los requerimientos de la ley. Y se ofreció Cristo para rescatar al ser humano. Pero el precio era alto. Tenía que dejar todo allá en el cielo para venir a nacer aquí como un ser humano. Padecer como un ser humano. Morir como el peor de los pecadores. La palabra de Dios en el libro de Isaías declara la misión del Mesías en las siguientes palabras. El libro de Isaías, el capítulo 53, nos dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo él fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de todos ellos. El Rey del universo, en un acto de amor sublime, vino a esta tierra a sufrir lo que nosotros merecíamos. La maldición del pecado Él la cargó sobre sus hombros. Desde el comienzo, aún desde su nacimiento, fue perseguido para ser matado por el rey Herodes. El diablo intentó desaparecer al Hijo de Dios, porque Él era aquella simiente que tenía que aplastar la cabeza de la serpiente. Sus hermanos lo despreciaron. Y cuando Él inició su ministerio público, su pueblo, quien debería aceptar este mensaje, a quien Dios había encomendado esta bendita luz del mensaje de salvación, su pueblo mismo era quien estaba en contra de Él. Los dirigentes de la iglesia que Dios había establecido en la tierra eran sus peores enemigos. Estaban buscándole en todo momento para hacerlo tropezar. Pero Él se mantuvo fiel, haciendo solamente bienes, sanando a los enfermos, una vida de servicio completamente hacia la humanidad y nada para sí. Pero aún había algo más. El Hijo de Dios, el heredero del universo, tenía que probar la maldición del pecado, que es la muerte. Pero no una muerte cualquiera, sino la más atroz de todas las muertes. Una muerte como el peor de los pecadores. Solamente a los peores pecadores, a los peores criminales de la tierra en aquel tiempo morían crucificados. Y esa muerte era la que Él tenía que probar por culpa nuestra.
para rescatarnos de la miseria del pecado. Y como oveja fue llevado al matadero, en un juicio en el cual no tenía defensor, en un juicio que estaba lleno de testigos falsos, fue condenado a muerte, azotado sin tener culpa. La misma autoridad de aquel tiempo, Pilato se reconoció: yo no tengo nada con este justo. Él mismo reconoció que era justo, pero su pueblo, su nación, los suyos, lo declararon culpable y digno de muerte, prefiriendo a un criminal en vez de a nuestro Señor Jesucristo. Y así fue crucificado. ¿Qué declara la inspiración de la sierva del Señor con respecto a este momento de la crucifixión? Dice: cuando los ángeles presenciaran la agonía y la humillación de su Señor, se llenarían de dolor e indignación y desearían librarlo de sus verdugos, mas no debían interponerse para evitar lo que vieran. Era parte del plan de la redención que Cristo sufriese el escarnio y el abuso de los impíos, y Él mismo consintió en todo esto al convertirse en el Redentor del hombre. Patriarcas y Profetas, página 50. Los ángeles no querían ver más ya tanto sufrimiento del Hijo de Dios. Dice: tendrían qué cosa que cubrir sus rostros para no ver tanta humillación, tanta injusticia. Querían, dice ellos, en su indignación, librar a nuestro Señor Jesucristo del sufrimiento, pero no, estaban impedidos de hacerlo. Al aceptar nuestro Dios ser redentor de este mundo, aceptó también el sufrimiento. Y al tercer día de sus sufrimientos, el primer día, por la mañana, quedó derrotado el pecado. Y el otro enemigo y la otra maldición del pecado, la muerte. Porque glorioso de la tumba resucitó nuestro Señor Jesucristo, quedando de manifiesto que la muerte era un enemigo vencido y que el pecado y que la cabeza de la serpiente y el mismo diablo había quedado derrotado para siempre. Que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo podemos ser vencedores. Todos aquellos que creyeron en la antigüedad y los que creen después de su muerte y de su resurrección, entonces son llamados a formar parte de su reino, parte de su pueblo escogido. Somos llamados a formar parte de eso. Él ya dio garantías de que los grandes enemigos del hombre ya han sido derrotados. Desde antiguo, los santos profetas de Dios, los santos hombres de Dios desde antiguo ya visoraban este momento. El séptimo de Adán, Enoch, dijo: he aquí que viene con las nubes de los cielos. Qué maravillosa esperanza de este hombre que ya vio en visión que venía nuestro Señor Jesucristo con las nubes de los cielos. En el libro de Génesis, el capítulo 3:15, la primera declaración de esperanza para Adán y Eva, dice que habría alguien de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ellos pensaron que iba a ser su primer hijo, pero no fue así. Todavía esto estaba en el futuro. A Abraham, en el Génesis 17 se le dijo que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ya se escogió una simiente, una línea genealógica de la cual tenía que venir el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jacob tuvo sus 12 hijos, en su lecho de muerte, en la bendición hacia las 12 tribus de Israel, inspirado por Dios, declara de cuál tribu tenía que venir el Hijo de Dios. Se anuncia la tribu elegida, la tribu de Judá. El libro de Miqueas, el capítulo 5:2, nos declara ya el lugar de su nacimiento. Isaías 53, que ya leímos, declara la misión del Mesías. Daniel 9:25 declara la fecha de su nacimiento. Y el pregonero Juan el Bautista, en San Juan 1:23, declara que ese momento de la llegada del Mesías, del Redentor del mundo, había llegado. Este Jesús, que había nacido de mujer y por obra y gracia del Espíritu Santo como hombre, era nuestro Redentor. Y a pesar de aquí en la tierra haber sufrido tanto y haber llevado
una corona de espinas. Luego, nuestro Señor Jesucristo tendría que ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. El día de hoy todavía estamos viviendo en el momento en el cual Dios está llamando a ser participantes de su reino, a ser participantes de ese pueblo escogido que ha de esperar cuando venga nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo, porque Él dijo: vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en esta esperanza, el pueblo de Dios predica este bendito evangelio del reino. En esta esperanza nosotros estudiamos la palabra de Dios. En esta esperanza muchos de los hijos de Dios han muerto sabiendo que algún día ha de volver nuestro Señor Jesucristo a llevarnos a su reino. Nuestro Señor Jesucristo tiene un número exacto de salvados. Y cuando este número exacto de personas que han de entrar en su reino sea completado, Él volverá para llevarnos a reinar juntamente con Él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, allá en el cielo, en una ceremonia especial, al cabo de los 1000 años, declara la inspiración sagrada, se efectuará su coronación. Lo declara en estas palabras: entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido. Hay un trono alto y encumbrado, y en el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma puede expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. Recordamos al comienzo de este estudio cuando Dios había cubrido a su Hijo con su gloria y se habían sentado juntos, Padre e Hijo, y puesto de manifiesto al universo entero qué lugar ocupaba el Hijo de Dios. Hoy Dios también nuevamente va a pasar este evento y dice: en una plataforma de oro bruñido hay un trono alto y encumbrado, y en ese trono está sentado el Hijo de Dios. Dice: ningún lenguaje humano puede expresarlo. Cuán hermosa es esta visión, cuán hermosa es esta imagen que nosotros podemos contemplar el día de hoy solamente con la imaginación. Que nuestro Redentor, nuestro Dios de amor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuevamente sea exaltado delante de todo el universo. Inmediatos, dice, al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar de entre las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en sus manos es símbolo de triunfo, y la vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que ahora es de ellos. En una gran ceremonia allá en el cielo están todos, pero alrededor del mismo trono están aquellos por quienes Cristo murió, aquellos que vino a rescatar. Ahí está la raza humana justamente delante del trono para presenciar la coronación del Hijo de Dios. ¡Qué evento tan sublime! ¡Qué regocijo tan grande para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios de todas las edades! Ver a su Redentor, ver a su Salvador exaltado ante todo el universo. Los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyase la salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración al ver a los redimidos. El poder y la malignidad de Satanás
han comprendido como nunca antes que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores. Entre toda esa muchedumbre, ni uno se atribuye a sí mismo la salvación como si hubiese prevalecido con su propio poder y su bondad. Nadie se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antífona es salvación a nuestro Dios y al Cordero. Eterna gratitud que expresa el pueblo de Dios haber sido liberados del pecado y de la muerte por nuestro Señor Jesucristo. Cánticos de alabanza, notas de instrumentos musicales. Los santos ángeles se unen con sus alabanzas también allá en el cielo. ¡Qué hermosa escena! En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo, reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, estar en pie delante del trono, y abriéronse los libros, y abrióse también otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Allí también estarán los malvados resucitados después del milenio. Allí también estará Satanás y presenciará esta escena sublime. A ese Jesucristo que condenaron injustamente, ahora los condenará. A ese Jesucristo que en son de burla le pusieron un manto real, hoy, esta vez, Él lleva los verdaderos mantos reales del cielo, del universo. Una gloria indescriptible lo envuelve. Ese hombre que sufrió tanto, ese hombre al cual ellos le pusieron para burlarse una corona de espinas, hoy es ahora coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, heredero ahora de todo el universo. Todo lo que tiene, Dios se lo entrega a su Hijo. Y ahora es el Hijo quien ejecutará juicio contra los enemigos de la verdad y del pueblo de Dios. ¡Qué gozo ver a nuestro Salvador exaltado de esa manera! ¿Qué cánticos de alabanza se oirán? ¿Cómo será esa ceremonia tan sublime? Tanto que así la sierva del Señor declara que ninguna pluma puede explicar ese magnífico momento. Querido hermano, querido amigo, ¿quieres tú participar de esta ceremonia especial de coronación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres tú estar entre aquellos que entonarán cánticos de alabanza y gratitud a nuestro Dios? ¿Quieres tú estar entre los salvados? ¿Quieres tú formar parte del reino de Dios? Te invitamos hoy a formar parte de ese reino. Te invitamos el día de hoy. Estudia tu Biblia para que algún día tú y yo podamos estar en este magnífico evento. Quiero, para terminar, cerrar este estudio con una oración. Si hay algo que le quieres pedir a Dios, si en este momento quieres entregar tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y quieres decirle que quiero formar parte de tu reino, quiero estar en el momento de tu coronación, dilo en el lugar donde estés, personalmente. Conecta tu mente con el cielo y dile, porque Él es el quien lee los pensamientos. Acompáñame en esta oración a nuestro Dios. Exaltado Padre que estás en los cielos, Dios de amor, que te dignaste rescatarnos
de la miseria del pecado. Estamos agradecidos por tu gran sacrificio que hiciste por nosotros. En tu amor, Señor, no consideres nuestras vidas pasadas. Queremos formar parte de tu reino. Queremos ser uno de aquellos que han de contemplar tu coronación allá en los cielos, tu exaltación. Eso nos llenará de gozo. Vivimos en este mundo de pecado, en este mundo de miseria, tal vez ignorando estas cosas, pero en tu misericordia nos has alcanzado y hoy podemos estudiar tu santa palabra. Te pedimos que aumentes nuestra escasa fe. Danos el don magnífico de tu Espíritu Santo para que podamos andar en santidad de vida. Fortalécenos. De manera especial te pedimos en estos momentos de pandemia mundial, que es cumplimiento también de las cosas que han de suceder al final de los días. Te pedimos que tú fortalezcas a cada uno de tus hijos. Fortalezcas a tu pueblo, a tu iglesia, en el mundo entero. Te pedimos, Señor, que nos muestres el camino en tu santa palabra. Condúcenos para estar algún día contigo. Si hay alguno de tus hijos en este momento que tiene algún dolor, alguna enfermedad, alguna situación difícil, conforme a tu misericordia, Señor, obra en cada uno de nosotros. Obra en cada uno de tus hijos, conforme a tu amor, Señor. Y sea lo que fuere, sabemos que tú lo harás para beneficiarnos solamente. Te pedimos que este bendito mensaje pueda llegar al mundo entero, especialmente a las personas que han de formar parte de tu pueblo santo. Tenemos para pedirte muchas cosas, Señor, pero tú conoces todas nuestras necesidades, porque tú padeciste igual que nosotros. En tu infinita sabiduría te pedimos que tú nos colmes de bendición y nos des lo que verdaderamente necesitamos. Son nuestros ruegos en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.